El duque tenía solo 16 años aquella noche. Había entrado donde no debía, y lo que encontró al otro lado de esa puerta no tenía explicación, solo una muchacha sentada junto a una ventana, con las manos quietas y un fragmento de vida pasando al otro lado, en el patio interior. No entendió por qué vivía encerrada, pero tampoco pudo olvidar la manera en que ella no lo siguió con los ojos cuando se fue, como si ya supiera que las puertas siempre vuelven a cerrarse. Durante 8 años, esa imagen no lo dejó en paz. Volvía en los momentos más inesperados, con una claridad que no disminuía con el tiempo, hasta que un día, ya con sus 24 años, volvió a Valencia. Y esta vez no iba a marcharse sin respuestas. La casa de Esteban y Mercedes era demasiado grande para la poca gente que la habitaba. Había un ala norte que permanecía siempre cerrada. Solo una criada antigua tenía permiso para entrar en aquella parte de la casa, y aun ella lo hacía con la prudencia de quien sabe que ciertas órdenes no se cuestionan. La ventana permanecía siempre cerrada con llave. Entre las rendijas apenas se filtraba la luz suficiente para ver un fragmento del patio interior, la fuente apagada, una sombra cruzando de vez en cuando, la vida de la casa pasando cerca, pero nunca al alcance. Nadie preguntaba. En aquella casa, las puertas cerradas tenían más autoridad que las respuestas. Esteban era hombre de negocios, tenía alrededor de 50 años, y la clase de fortuna que no viene de la tierra, sino del movimiento constante del dinero. Mercedes administraba la casa con la misma frialdad con que se administra una cuenta. Todo en su lugar, nada fuera de orden. Cuando alguien preguntaba por su hija adoptiva, respondían con una expresión de fatiga compasiva que zanjaba la conversación antes de que empezara. «La pobre no ha mejorado», decía Mercedes, bajando la voz con el gesto preciso de quien practica ese tono desde hace años. Los médicos dicen que el reposo es lo único que le hace bien, y el interlocutor asentía, y nadie volvía a preguntar. Pero algo no encajaba, y los que vivían lo suficientemente cerca para saberlo, lo sentían sin poder nombrarlo. Marcela Berín había llegado a esa casa en 1828, cuando tenía 8 años. Era una niña de movimientos quietos y ojos que miraban demasiado tiempo en la misma dirección, no porque fuera lenta, sino porque todo le resultaba nuevo y quería entenderlo antes de tocarlo. Esteban la había traído de un orfanato en las afueras de la ciudad, movido por un rumor, impreciso pero persistente, de que aquella niña podía ser hija natural de un hombre de cierta posición, una herencia posible, una influencia útil. En el mundo de Esteban, las posibilidades valían tanto como las certezas. La recibieron con cortesía calculada. Le dieron habitación, ropa, acceso a la mesa familiar. Mercedes le enseñó a sentarse con la espalda recta y a no hablar a menos que le preguntaran. Marcela aprendió. Observaba, callaba, guardaba. No era felicidad lo que sentía, pero era algo que se le parecía. Eso duró 4 años, y nadie, en ese tiempo, pensó en lo que ocurriría cuando dejara de ser útil. En 1832 llegó una carta. Esteban la leyó solo, y cuando salió, su cara tenía la expresión de quien acaba de perder algo que nunca llegó a tener del todo. No había herencia, no había posición que reclamar. La niña era lo que siempre había sido, una huérfana sin nombre útil, sin valor estratégico para nadie. Mercedes fue quien habló primero esa tarde. Dijo que devolverla generaría preguntas incómodas, que mantenerla visible tampoco convenía, que la niña era curiosa y activa, demasiado para su gusto, y que eso requería una atención que ninguno estaba dispuesto a dar. Esteban asintió. Era una solución limpia, en el sentido en que las soluciones crueles a veces lo son. No requería explicaciones, no dejaba rastro visible,
y a Mercedes le resultaba, en el fondo, más cómoda de lo que habría sido razonable admitir. No la iban a devolver, la iban a hacer desaparecer sin moverla del sitio. Al principio, Mercedes usó palabras suaves. Le explicaba a Marcela que el mundo exterior era peligroso para una niña como ella, sin nombre claro, sin familia, expuesta a murmuraciones que podían destruirla, que la casa era su protección, que ella, Mercedes, era lo único que se interponía entre Marcela y un mundo sin piedad. Marcela tenía 12 años y no tenía razones para dudar. Obedeció. «Hay cosas que no son para niñas como tú», dijo Mercedes una vez, sin levantar la voz. «Y cuanto antes lo entiendas, menos te dolerá». La fueron retirando del mundo poco a poco, de las visitas, de la misa, de la mesa familiar en las noches con invitados. Cada ausencia venía acompañada de la misma explicación. La niña no estaba bien. Los médicos recomendaban reposo. Nadie lo cuestionó. Con los años, cuando Marcela creció y empezó a hacer preguntas que Mercedes no podía responder sin contradecirse, el tono cambió. Ya no había palabras de madre preocupada. Había silencios cargados, frases cortas que cerraban puertas con precisión. Las consecuencias de causar problemas serían tuyas, no mías. Marcela nunca supo exactamente cuáles eran esas consecuencias, pero había aprendido que Mercedes cumplía lo que insinuaba. Y ese miedo, el miedo concreto a lo que podría ocurrir si desobedecía, era lo que la mantenía quieta mucho más que cualquier pared o llave. Aprendió a vivir dentro de los límites precisos de su mundo. El ala norte, una habitación con una ventana estrecha que daba al patio interior, siempre cerrada con llave, por cuyas rendijas entraba apenas lo suficiente para recordarle que la casa seguía viva del otro lado. Los pasos de las criadas en el corredor, sus voces, sus discusiones breves. Aprendió a leer personas por el sonido de sus pasos antes de verlas, que las criadas más jóvenes hablaban más rápido cuando tenían miedo, que la cocinera tarareaba cuando algo salía bien. Construyó un mapa del mundo con lo que podía escuchar. Tenía 12 años cuando comenzó el confinamiento, y nadie en toda Valencia había preguntado aún por qué la hija de Esteban y Mercedes nunca salía a tomar el sol. Nadie lo preguntaría en mucho tiempo, aunque alguien, años más tarde, sí lo haría, y esa pregunta lo cambiaría todo. Había una recepción en la casa de Esteban en el otoño de 1834. Bastantes invitados, como para que la servidumbre estuviera ocupada en todas las plantas. Bastantes conversaciones, como para que nadie llevara la cuenta de dónde estaba cada quien. Joaquín del Mar Valen tenía 16 años, y la curiosidad particular de los que aún no han aprendido que ciertas puertas están cerradas por razones que es mejor no interrogar. Había acompañado a su padre esa tarde. El viejo del mar tenía negocios pendientes con Esteban, del tipo que se resuelven mejor entre copas que entre papeles, y mientras los adultos hablaban, él había decidido explorar. Un corredor llevaba a otro, y en algún punto dejó de escuchar el rumor de las voces y se encontró en una parte de la casa donde el aire era distinto, más quieto, como si allí dentro el tiempo se moviera a otra velocidad. La puerta estaba entornada. Él la empujó despacio, sin saber bien por qué, y lo que encontró al otro lado era algo que no esperaba y que no olvidaría. Marcela estaba sentada junto a la ventana. Tenía 14 años y la postura de alguien que ha aprendido a ocupar el menor espacio posible, las manos sobre el regazo, los ojos en el patio interior. Cuando la puerta se abrió, no se sobresaltó, solo giró la cabeza, despacio, y lo miró. Joaquín esperaba cualquier cosa menos eso, que ella lo mirara así, sin indiferencia ni miedo, con una especie de calma extraña, como si llevara años entrenando esa quietud como única forma de defensa, y la hubiera perfeccionado tanto que ya era parte de ella. «Perdona»,
dijo él, porque era lo que correspondía decir. Ella lo observó un momento más, y luego volvió a mirar el patio, como si él fuera algo que ya había procesado y guardado. Él debería haberse ido. En cambio, se quedó en el umbral. Había algo en esa habitación que no encajaba. No solo la muchacha, sino el aire mismo, demasiado quieto, demasiado ordenado, como un espacio que existe pero en el que nadie realmente vive. ¿Vives aquí?, preguntó, porque no se le ocurrió nada mejor. Sí, dijo ella, y fue todo lo que dijo. Una criada apareció al final del corredor con la velocidad de quien acaba de cometer un error grave. Le dijo al joven, con una cortesía que apenas disimulaba el pánico, que los señores lo estaban buscando. Él la siguió, pero antes de doblar la esquina, miró una vez más hacia la puerta entornada. Marcela no había vuelto a girarse. Seguía exactamente como antes, como si él nunca hubiera estado allí, o como si hubiera aprendido que las visitas inesperadas siempre se van y que no tiene sentido seguirlas con la mirada. Eso fue lo que se quedó con él esa noche. No la habitación cerrada, ni la criada asustada, sino eso, la manera en que ella no lo siguió con los ojos, como alguien que ya sabía que las puertas vuelven a cerrarse. Al día siguiente le contó a su padre lo que había visto: la habitación aislada, la muchacha, la criada que había aparecido demasiado rápido y demasiado asustada para que fuera casualidad. Eso hay que averiguarlo, dijo el viejo del mar, con una voz que a Joaquín le sonó a promesa. Pero el padre murió ese mismo año, antes de que pudiera averiguar nada. Fue una muerte rápida, de esas que no dan tiempo ni a despedirse bien. El ducado quedó bajo administración temporal, mientras Joaquín alcanzaba la mayoría de edad, que llegó más pesada de lo que había imaginado. Y sin embargo, en los años que siguieron, en los momentos más inesperados, le volvía esa imagen. La muchacha junto a la ventana, las manos quietas, la manera en que no lo siguió con los ojos cuando él se fue. Cada vez que intentaba dejarlo atrás, la imagen volvía más nítida, como si la memoria estuviera guardando algo para cuando él estuviera listo para entenderlo. En 1842, Joaquín del Mar Valen tenía 24 años, el título pleno de duque de Valenor y una lista de asuntos pendientes que nadie más que él sabía que existía. El más antiguo de todos no tenía nombre todavía, pero estaba a punto de tenerlo. El motivo oficial del regreso a Valencia era una cuestión de tierras, un litigio menor que requería la presencia de alguien con peso suficiente para mediar. Joaquín aceptó sin resistencia. Tenía sus propias razones para querer estar en Valencia, y el litigio le ofrecía una cobertura que no había tenido que fabricar. Llegó una mañana de marzo, cuando la ciudad olía a tierra mojada y a azahar que todavía no había decidido si abrir del todo. Pasó los primeros 2 días cumpliendo con lo que había prometido cumplir. La tercera mañana salió solo. No era difícil ubicar la casa de Esteban. Bastó una conversación con el administrador local para tener la dirección exacta y, con ella, información adicional. Esteban había muerto el año anterior. Mercedes seguía en la casa con 2 criadas y una situación económica que ya no era lo que había sido. Joaquín caminó por la calle frente a la casa sin detenerse. Los postigos del ala norte seguían cerrados, 8 años, y nada había cambiado. Algo en su pecho se tensó con una certeza fría que no era sorpresa sino confirmación de lo que había temido encontrar. Esperó 2 días más antes de actuar. Necesitaba certeza. Necesitaba saber que lo que recordaba era real. La certeza llegó por una de las criadas, una mujer mayor que lo recibió con la mirada baja y las manos juntas, con la postura de quien ha aprendido que hablar tiene un precio. Cuando Joaquín se presentó, con su nombre, con su título, con la gravedad tranquila que no necesitaba alzar la voz para hacerse sentir, ella no habló de inmediato. Miró hacia el corredor, luego hacia la puerta, luego hacia él.
calculando si el peligro de hablar era menor que el peligro de seguir callando. Joaquín esperó. No la apuró, pero tampoco apartó la mirada. Fue suficiente. Le dijo lo que sabía en voz muy baja. El confinamiento, los años, la muchacha que nunca salía, que seguía viva detrás de esa puerta como una planta a la que le dan el agua justa para que no muera, pero nunca la luz suficiente para que florezca, y que Mercedes le había hecho creer durante años que el mundo era peligroso para ella, hasta que Marcela creció y empezó a dudar, y las palabras amables se convirtieron en algo más pesado. «Gracias», dijo Joaquín cuando ella terminó, y se fue. Esa noche no durmió, porque si se equivocaba, no habría forma de deshacerlo. Se presentó al día siguiente con la autoridad de su título y 2 hombres del tribunal. Mercedes los recibió con la expresión de quien ha ensayado la inocencia durante tanto tiempo, que ya no distingue el ensayo de la convicción. «Mi hija está enferma», empezó a decir. «Con su permiso», dijo Joaquín, y ya se estaba moviendo. La puerta del ala norte estaba cerrada con llave. La misma criada la abrió sin que nadie se lo pidiera 2 veces. La madera cedió con el sonido de algo que lleva demasiado tiempo sin moverse. Marcela estaba junto a la ventana, como siempre. Tenía 22 años, y lo que el confinamiento no había podido quitarle era visible de una manera que Joaquín no esperaba. Había en ella una belleza quieta, sin adornos, del tipo que no busca ser notada pero que resulta imposible de ignorar una vez que se ve. Era la combinación de eso con la misma calma de 8 años atrás, intacta, como si fuera lo último que le pertenecía. Sus ojos encontraron los de Joaquín. «Voy a sacarla de aquí», dijo él, en voz baja, directamente a ella. Marcela miró la puerta abierta detrás de él. La luz del corredor entrando sin que nadie la detuviera, sin que ninguna llave volviera a girar. Quizás era la primera vez que esa puerta permanecía abierta sin que nadie viniera a cerrarla. Se levantó despacio. En sus manos había un temblor pequeño que no intentó esconder. No era miedo a salir, era miedo a no saber qué hacer con lo que había afuera. Dio un paso, luego otro, y cuando cruzó el umbral no miró atrás. Lo que no sabía era que el mundo que la esperaba al otro lado tampoco estaba preparado para ella. Mercedes fue conducida ante el tribunal esa misma tarde. La reputación que había construido durante años se disolvió en pocas horas, con la eficiencia silenciosa de las cosas edificadas sobre una base que nunca fue sólida. Marcela salió de esa casa por la puerta principal. Era la primera vez en 10 años que pisaba la calle. Se detuvo en el umbral, con la luz de marzo cayéndole encima de golpe. El ruido de la ciudad le llegó de todas partes a la vez. Voces, ruedas de carruaje, el pregón de alguien a 2 calles, el vuelo brusco de unas palomas, y ella cerró los ojos un instante, no de miedo, sino de la necesidad de procesar tanto antes de dar el siguiente paso. Joaquín esperó a su lado, sin decir nada, sin empujar, sin explicar. Cuando ella abrió los ojos, dio un paso, luego otro. Caminaba como alguien que ha decidido no tener miedo, aunque el miedo estuviera ahí, aunque las manos no terminaran de quietarse. Y Joaquín, que lo vio todo, entendió que lo que había encontrado detrás de esa puerta era algo que el mundo no había logrado romper, y que eso no era algo que se pudiera ignorar. Los primeros días, Marcela no hablaba mucho. El mundo había aumentado de tamaño de golpe, y ella necesitaba tiempo para medirlo de nuevo. Joaquín había dispuesto que se instalara en la casa del ducado en Valencia, en una habitación que daba a la calle y no al patio interior. Ese detalle no fue accidental. En la primera mañana, cuando Marcela se despertó y escuchó el sonido de la ciudad entrando por la ventana abierta, sin postigos, sin el filtro de años de silencio impuesto, se quedó inmóvil un momento antes de levantarse, como si necesitara comprobar que el sonido era real y que nadie iba a venir a cerrarlo.
Fue Joaquín quien la llevó al mercado por primera vez, 3 días después de la libertad. Petra los acompañó a distancia prudente, pero fue él quien caminó a su lado, sin guiarla, sin señalar, dejando que ella marcara el ritmo. Marcela caminó despacio, registrándolo todo. El color de las naranjas bajo la luz de la mañana. El olor del pan recién hecho, mezclado con el del pescado y la hierba fresca. El ruido superpuesto de 10 conversaciones que demostraban que el mundo había seguido moviéndose todos esos años sin necesitar su permiso. Se detuvo frente a un puesto de flores y las miró en silencio. La vendedora le preguntó si quería alguna. «No lo sé», dijo Marcela, con una honestidad tan directa que la mujer no supo si reír o conmoverse, y terminó haciendo las dos cosas a la vez. Joaquín, que había escuchado, se acercó al puesto con calma. Señaló unos claveles rojos con un gesto breve, pagó sin decir nada, y se los entregó a Marcela con la misma naturalidad con que se le da a alguien algo que ya era suyo. Ella los recibió. Los miró un momento, luego lo miró a él. No dijo nada, pero algo en su cara cambió. Algo pequeño y real que él guardó sin saber todavía por qué le importaba tanto. De regreso a la casa, Marcela subió directamente a su habitación. Cuando Joaquín pasó por el corredor un rato después, la puerta estaba entreabierta. Los claveles ya estaban en la ventana, en un vaso de agua, con la luz de la mañana cayéndoles encima. Se detuvo un momento, luego siguió caminando, pero esa noche, en el despacho, con los papeles delante y la atención en otra parte, pensó en ese detalle sin razón aparente, los claveles en la ventana, puestos ahí con la misma seriedad con que ella hacía todo. Y tardó más de lo razonable en volver a los documentos. No fue la última vez. En esa misma semana, Joaquín propuso llevarla fuera de la ciudad por primera vez. No lo anunció con importancia. Le dijo, una mañana, que tenía que revisar unas tierras al sur, y que si ella quería acompañarlo, el carruaje salía después del desayuno. Marcela lo miró un momento y dijo que sí. Al sur de Valencia, los naranjos crecían en filas ordenadas hasta donde alcanzaba la vista, y más allá de ellos, un río corría despacio entre cañas y sauce. Marcela bajó del carruaje y se quedó quieta, mirando el horizonte sin edificios, sin paredes, sin el límite conocido de un patio interior. «Es muy grande», dijo, en voz baja. «Sí», respondió él. No sabía que era tan grande. No había nada que añadir. Él tampoco lo intentó. Caminaron entre los naranjos sin rumbo particular. Ella hacía preguntas sobre los árboles, sobre el río, sobre por qué el agua sonaba diferente según la velocidad, y él respondía con la misma seriedad con que ella preguntaba, sin apresurarse, sin simplificar. Había algo en esas preguntas que lo obligaba a pensar de verdad en cosas que hacía años daba por sabidas. En un momento, ella se detuvo junto al río y metió la mano en el agua. La retiró de inmediato, sorprendida por el frío, y se rió, una risa breve, limpia, sin ningún cálculo detrás. El sonido duró poco, pero Joaquín se descubrió mirándola todavía cuando ya había parado, el pelo movido por el viento, los ojos todavía brillantes, la mano húmeda que ella secaba en el vestido sin ninguna elegancia y sin importarle. Apartó la vista hacia el río. Era un momento bonito. Eso era todo. El tipo de momento que uno nota y guarda sin darle más peso del que tiene. Eso se dijo. Y siguió caminando. Marcela, que caminaba a su lado, no dijo nada. Pero en algún momento del regreso, mientras miraba el paisaje por la ventana del carruaje, pensó que no recordaba haber reído así en toda su vida, y pensó también, casi sin querer, en que había alguien a quien quería contárselo, alguien que ya estaba allí. Guardó ese pensamiento con el mismo cuidado con que guardaba todo lo que no sabía todavía cómo manejar. Pero esa noche no pudo recordar en qué página había dejado el libro. En los días que siguieron hubo más salidas. Una tarde junto al mar,
donde el ruido de las olas la dejó inmóvil hasta que giró la cabeza y dijo con perfecta seriedad: «Es la cosa más ruidosa que he escuchado en mi vida, y sin embargo no da miedo». ¿Por qué no da miedo? Otra tarde, un músico tocaba en una plaza pequeña y ella se detuvo a escuchar con los ojos entrecerrados, como si la música fuera algo que también había que medir antes de recibirlo. Cuando él terminó, aplaudió con las dos manos, con convicción, sin el aplauso educado que el protocolo enseña. Joaquín se encontró observándola en esos momentos. El gesto de los brazos, la cabeza levemente inclinada, los cabellos moviéndose con el viento de la plaza, con la conciencia tranquila de quien aprecia algo que merece ser visto. Nada más que eso. O eso se decía, porque esa noche en su despacho, con los papeles delante y la atención en otra parte, no encontró ninguna razón convincente para seguir creyéndoselo del todo. Había algo que no encajaba. Y esta vez no era la casa de Esteban. Victoria Sánchez llegó a la casa un martes por la mañana, sin anunciarse con más anticipación que una nota breve enviada la víspera. Era así como funcionaba entre ellos, con esa clase de confianza cómoda que no necesita protocolos, porque lleva demasiado tiempo instalada para recordar cuándo empezó. Marcela la vio llegar desde el corredor del segundo piso. Era una mujer de su misma edad, quizás un año mayor, con la postura de quien ha sido educada desde niña para ocupar exactamente el espacio que le corresponde. Bien vestida, de una belleza ordenada y segura que no buscaba aprobación porque nunca había necesitado pedirla. Marcela notó, sin poder evitarlo, la facilidad con que esa mujer se movía, como alguien que sabe exactamente a dónde pertenece. Eso era algo que Marcela todavía no sabía hacer. Victoria saludó a Joaquín con la calidez de dos personas que se conocen bien y han decidido, sin discutirlo, que se llevan bien. Él le correspondió con la misma naturalidad. Le preguntó por su madre. Ella le preguntó por el litigio. Hablaron con la fluidez de una conversación que no necesita esfuerzo porque tiene años de práctica acumulada. Marcela bajó las escaleras cuando Petra le indicó que el almuerzo estaba listo. La presentación fue breve. Joaquín dijo su nombre, dijo que era su protegida mientras se resolvía su situación. Victoria la miró con atención tranquila, sin escrutinio ni indiferencia. Hubo un instante, brevísimo, en que algo cruzó por su expresión al ver a Marcela de cerca. No fue hostilidad, fue el reconocimiento involuntario de alguien que entiende, sin querer entenderlo todavía, que la situación es más compleja de lo que parecía desde afuera. «Qué bien que esté aquí», dijo, con una sencillez que no parecía calculada. Marcela asintió, y Victoria, sin hacer de eso un momento extraño, giró la conversación con la gracia de quien sabe exactamente cuándo una persona necesita que le quiten el peso de encima. Eso también lo notó Marcela. El almuerzo transcurrió con la dinámica particular que generan tres personas que no comparten el mismo mapa del mundo. Victoria hablaba con facilidad. Joaquín respondía y mantenía el hilo. Marcela escuchaba, principalmente, y cuando hablaba lo hacía con esa honestidad sin adorno que producía pausas breves en la conversación, no de incomodidad, sino de sorpresa. En un momento, Victoria contó una anécdota sobre un músico que había confundido las partituras en una recepción del invierno anterior. Joaquín sonrió. Era una sonrisa pequeña, de las que no se anuncian. Marcela lo vio, y apartó los ojos hacia su plato. Algo se había movido en ella, algo sin nombre todavía, pero con peso, que no avisa cuando llega y que después resulta imposible de ignorar. Esa tarde, cuando Victoria se fue, Marcela salió al jardín. Joaquín la encontró allí cuando salió a tomar el aire. Se detuvo a distancia prudente. «¿Está bien?», preguntó. «Sí». Una pausa. «¿Llevan mucho tiempo, usted y ella?» «Las familias se conocen desde hace años. Hay una expectativa. No está formalizada, pero existe». Marcela asintió, como si eso confirmara algo que ya había calculado.
Es buena persona, dijo. Sí, respondió él. Hubo un silencio. Los dos en el mismo jardín, con el aire de la tarde moviéndose despacio, y ninguno mencionando lo que ese silencio contenía. Joaquín notó que ella había cruzado los brazos, no de frío, porque la tarde era templada. Fue Marcela quien habló primero. Yo no pertenezco a este mundo, dijo, sin acusación ni tristeza, como un dato que había terminado de calcular. No sé cómo se hacen las cosas aquí. Usted y ella hablan de cosas que yo no entiendo porque son cosas que se aprenden viviendo, y yo no viví. Las últimas 3 palabras cayeron con un peso que ninguno intentó amortiguar. Eso cambia, dijo Joaquín finalmente. Algunas cosas no cambian, respondió ella. Solo se aprenden a disimular. Él no tenía respuesta para eso. Lo que Marcela no dijo era que el problema no era el mundo de Joaquín en abstracto, era que ese mundo tenía a Victoria en él, con su familiaridad cómoda y su gracia sin esfuerzo, y que al lado de eso, Marcela se sentía como alguien que había llegado tarde a una conversación muy larga. Eso dolía. Lo había notado cuando vio sonreír a Joaquín, y lo notaba ahora, en este jardín donde los dos estaban demasiado cerca y demasiado lejos al mismo tiempo. Pero no lo dijo, porque no tenía las palabras, y porque aunque las hubiera tenido, no habría sabido a qué derecho apelar para decirlas. Joaquín se quedó en el jardín un momento más después de que ella entró. Miró la puerta por donde Marcela había desaparecido, y pensó que lo que sentía era comprensible, natural, después de todo lo que habían compartido. Se lo dijo con suficiente convicción como para casi creérselo. Esa noche escribió una carta, no a Victoria, a un notario en Valencia que había conocido a Esteban. Había una pregunta que llevaba días postergando y ya no encontraba razones válidas para seguir haciéndolo. La respuesta del notario llegó 3 días después, escrita con la letra apretada de quien ha guardado información durante mucho tiempo y la suelta con alivio más que con reluctancia. Lo que Joaquín leyó esa mañana no lo sorprendió del todo, pero lo confirmó con una precisión que le quitó el aire un momento. Los rumores que habían llevado a Esteban a adoptar a Marcela no habían nacido de la nada. Había un hombre detrás de ellos, noble sin título ducal, pero con linaje limpio y reputación sólida. Un hombre que había tenido una relación fuera del matrimonio, que había producido una niña que nunca reconoció y que había muerto 2 años atrás, dejando un hijo legítimo al que le confesó, en el último mes de su vida, lo que no había tenido el valor de decirle al mundo. Joaquín leyó el nombre de ese hijo al final de la carta. Mateo Corval. Lo conocía de nombre, 32 años, establecido en el norte, conducta intachable. Y, según el notario, alguien que llevaba 2 años buscando en silencio a una muchacha de la que solo sabía la ciudad y el año aproximado de su nacimiento, sin encontrarla, porque el rastro estaba deliberadamente borrado. Joaquín dobló la carta. Pensó en Marcela junto a la ventana del ala norte, con 14 años, en lo que le había costado dar el primer paso hacia la puerta abierta, en lo que había dicho en el jardín, y yo no viví, con esa precisión sin adorno, que era su manera de decir las cosas que más dolían. Luego tomó papel limpio y escribió una carta al norte. Mateo Corval llegó a Valencia 8 días después, con la puntualidad de quien ha aprendido a no gastar esperanza antes de tener certeza. Joaquín lo recibió a solas en el despacho y le contó todo. Mateo escuchó sin interrumpir. Cuando Joaquín terminó, el silencio duró un tiempo que no fue breve. Mi padre me lo dijo en el último mes, dijo finalmente, que había tenido una hija, que nunca la reconoció, que eso era lo único que no podía llevarse en paz. Hizo una pausa. Llevo 2 años buscándola sin saber su nombre ni su cara. Ahora sabe más, dijo Joaquín. ¿Cómo está? Está aprendiendo. Es más fuerte de lo que cualquiera que la haya conocido antes merece.
Esa tarde, Joaquín le pidió a Marcela que bajara al salón. Ella obedeció con la confianza tranquila que había construido hacia él, no porque le hubieran dicho que confiara, sino porque él nunca le había dado un motivo para no hacerlo. Entró y vio a un hombre que no conocía de pie junto a la ventana. Lo miró. Él la miró también, y en su cara apareció algo que no era sorpresa, sino reconocimiento, que no viene de haber visto a alguien antes, sino de haber buscado durante mucho tiempo un rostro sin saber cuál era. Joaquín explicó con calma, sin rodeos. Le dijo quién era Mateo, de dónde venía la historia, lo que el notario había confirmado. Marcela escuchó de pie, sin moverse, con las manos quietas a los lados. Mateo dio un paso hacia ella, solo uno, y entonces vaciló. No fue mucho, solo un instante en que las palabras preparadas se detuvieron antes de salir, como si en ese momento, viéndola de verdad, hubiera entendido el tamaño real de lo que su padre había hecho y el tamaño real de lo que él mismo le estaba pidiendo a una desconocida que le creyera. «Vine a decirte algo que debiste haber escuchado hace mucho tiempo», dijo finalmente, con la voz más baja de lo que había planeado. «Tienes familia. Tienes un nombre que te pertenece por sangre, y tienes derecho a todo lo que ese nombre puede ofrecerte, si eso es lo que quieres. No tienes que decidir nada ahora, ni nunca, si no quieres». Hizo una pausa. «Solo vine porque mi padre me pidió que te encontrara, porque quería que alguien de su sangre te dijera que lo que te hicieron no estuvo bien, que debió haberte reconocido, que lo sabía, y que no tuvo el valor de hacerlo». Otra pausa, más larga. «Yo tampoco sé si lo habría tenido en su lugar. Eso es lo que más me pesa». El salón estuvo en silencio varios segundos. Marcela no se quebró. Sus ojos se llenaron de algo que no llegó a caer, como agua que sube hasta el borde y decide quedarse ahí, sostenida por esa dignidad que era suya desde antes de que el mundo intentara borrarla. «¿Y mi madre?», preguntó finalmente, en voz baja. Mateo bajó levemente la vista. «Era una mujer joven, de familia humilde. Murió cuando tú naciste. Mi padre nunca habló de ella con el detalle que merecía. Creo que eso también era culpa, a su manera». Hizo una pausa. «Lo que sí me dijo es que te parecías a ella en los ojos». Marcela lo guardó adentro, con cuidado. «¿Le costó mucho cargar con eso?», preguntó. «Sí, y creo que por eso necesitaba que yo lo resolviera, porque él ya no podía». Ella asintió. No como quien perdona de inmediato, sino como quien recibe una verdad y decide darle el tiempo que necesita. Joaquín los observó desde el otro lado del salón. Solo la miró a ella, recibiendo una reparación que llegaba tarde y sin embargo llegaba. Y pensó que había personas que nacen con algo que el mundo no logra borrar por más que lo intente. Lo que él sentía en ese momento ya no tenía ningún nombre que no fuera el correcto. Mateo se quedó algunos días en Valencia. Hablaron a solas, él y Marcela, de la casa familiar en el norte, de los campos, de los dos sobrinos que todavía no sabían que tenían una tía. Una tarde, mientras caminaban, Marcela se detuvo. «¿Usted me buscaría aunque el padre no se lo hubiera pedido?», preguntó. «Sí», dijo Mateo. «Cuando me lo contó entendí que existías en algún lugar, y eso no es algo que uno pueda ignorar». Ella asintió. Y en esa respuesta algo se cerró que había estado abierto hacia el vacío durante demasiado tiempo. Pero esa misma noche, sola en su habitación con los claveles ya secos en el vaso de la ventana, Marcela pensó en lo que Mateo le había ofrecido. Una casa, un nombre, un lugar. Y pensó también en Joaquín, en Victoria, en la expectativa que existía entre ellos, en la tarde del río, en cómo él había esperado sin decir nada mientras ella miraba el horizonte.
en cómo había pagado los claveles sin hacer de eso un gesto importante, en todas las cosas pequeñas que él hacía sin pedir nada a cambio, y en lo mucho que le costaba no llamarlas por su nombre verdadero. Pensó que quizás había confundido la gratitud con otra cosa, aunque en el fondo sabía, con esa claridad incómoda que a veces llega de noche, que no era confusión, era miedo. Tomó la decisión en silencio, como todas las decisiones importantes de su vida, sin que nadie pudiera detenerla, sin saber que alguien lo intentaría de todas formas. A la mañana siguiente, la habitación estaba vacía. Petra encontró una nota sobre la cama. Decía, sin adorno, que se iba con Mateo, que no quería ocupar un lugar que no le pertenecía, que agradecía todo. Joaquín leyó la nota una vez, la dobló y la guardó en el bolsillo, cerca del pecho. Tardó un momento en entender que lo que sentía no era sorpresa. Luego se quedó inmóvil en el centro de la habitación vacía. Los claveles secos seguían en el vaso junto a la ventana. La luz de la mañana les caía encima con la indiferencia tranquila de la luz, que no sabe lo que ilumina ni lo que ya no está. Sintió algo quieto en el pecho, que no duele, pero que ocupa el espacio donde antes había algo que uno no sabía que tenía hasta que ya no estaba. Se dijo que era comprensible, que el tiempo lo acomodaría. Cerró la puerta con cuidado. Bajó al comedor, pero el desayuno ya no tenía forma de rutina. El café le supo distinto, demasiado amargo, o quizás demasiado claro. Intentó abrir los papeles más tarde. No avanzó. Las líneas estaban ahí, pero no decían nada. Victoria llegó antes del mediodía. No había sido convocada. Pero entre ellos existía una confianza antigua, hecha de visitas permitidas, familias que hablaban demasiado y una expectativa que nadie había formalizado todavía, aunque todos parecían dar por cierta. Por eso, cuando lo encontró en el comedor con la taza en la mano y la mirada perdida, no entró como una desconocida, tampoco como una prometida ofendida. Entró como alguien que tenía derecho a preguntar y suficiente dignidad para no reclamar. Se detuvo un segundo antes de hablar. ¿Qué pasó? Joaquín no respondió de inmediato. Bajó la vista hacia el café, como si la respuesta estuviera ahí. Se fue, dijo al fin. Victoria entendió a quién se refería antes de necesitar el nombre. No porque lo adivinara, porque en las últimas semanas había visto cómo Joaquín la miraba cuando Marcela entraba a una habitación. Se sentó frente a él, despacio. «Marcela», dijo, sin dureza. Él cerró los ojos un instante. Sí, el silencio que siguió no fue el de una amiga consolando a un hombre triste. Fue algo más delicado. El silencio de una mujer que acababa de escuchar, de boca del hombre destinado a ella, que otra ausencia le dolía más de lo que la suya habría dolido nunca. Victoria sostuvo ese golpe sin bajar la mirada. «¿Y cómo estás? ¿Y cómo estás?» «Preocupado», dijo él, demasiado rápido. «Es una decisión precipitada. Apenas empieza a entender el mundo, y ahora se va al norte con un hombre al que acaba de conocer. Es natural que me inquiete». Victoria lo escuchó sin interrumpir. «Natural», repitió, como si probara la palabra. Joaquín sostuvo la taza entre las manos. «Le debo protección. Después de lo que vivió, cualquiera en mi lugar sentiría lo mismo. Cualquiera en tu lugar estaría preocupado», dijo Victoria. «Pero no cualquiera tendría esa cara». Él apartó la mirada. «No es lo que piensas. No te dije lo que pensaba». El silencio cayó entre ellos con una delicadeza incómoda. Joaquín dejó la taza sobre la mesa, más despacio de lo necesario. «Entonces dime qué piensas», dijo al fin. «Joaquín». Su voz no acusaba ni empujaba. «Llevas semanas con la mitad de la atención en otro lado. Lo noto cuando hablo contigo. Lo notaba cuando ella entraba a una habitación». Él miró sus manos, luego la ventana. «Es la situación», dijo, «lo que vivió.
Es comprensible que uno se encariñe. No es encariñamiento, dijo Victoria. El encariñamiento no te quita el sueño. No produce este silencio que tienes ahora, que no es el de alguien que extraña a una protegida. Es el de alguien que no sabe qué hacer con lo que siente, porque todavía está convenciéndose de que no lo siente. Joaquín no dijo nada. Lo nuestro es una expectativa de dos familias, continuó ella. Nos conocemos bien, nos respetamos, pero ninguno ha sentido nunca algo que justifique más que eso. Lo que sientes por ella no se parece a lo que sientes por mí, y eso no es culpa de nadie. No quiero hacerte daño, dijo él. Ya lo sé, por eso te lo estoy diciendo yo. Sonrió, sin amargura. Yo estoy bien, mejor que tú en este momento, desde luego. Él soltó algo que no llegó a ser una risa, pero que se le parecía. Ve a buscarla, dijo Victoria. Joaquín no respondió. Ya se estaba levantando. Tomó la mano de Victoria y la besó, pero esta vez con un leve gesto de agradecimiento que no necesitó palabras. Luego se fue. Joaquín cruzó el corredor como si cada segundo que perdía pudiera alejarla para siempre. Bajó las escaleras sin mirar atrás. La casa, los papeles, el título, la prudencia que siempre lo había gobernado. Todo quedó atrás con el golpe seco de la puerta al cerrarse. Afuera, el aire de Valencia le llegó de golpe. No lo sintió. Solo tenía una certeza, limpia y urgente. Si había tardado 8 años en entenderlo, no podía permitirse tardar un minuto más en alcanzarla. Cuando entró en la posada, Mateo levantó la vista. No preguntó nada. Quizás porque ya había visto esa clase de desesperación en los ojos de un hombre que llega demasiado tarde y todavía espera llegar a tiempo. Solo dijo, está en el jardín. Cruzó la posada casi sin detenerse. Encontró el jardín al fondo, pequeño, descuidado, con un limonero inclinado sobre una banca de piedra, y allí estaba Marcela, con las manos sobre el regazo, en esa postura que era tan suya que Joaquín la habría reconocido en cualquier lugar del mundo. Al oírlo, giró la cabeza. No pareció sorprendida, tampoco molesta. Solo se recogió un poco sobre sí misma, cruzando los brazos con suavidad, como quien intenta sostenerse antes de escuchar algo que puede cambiarlo todo. Joaquín se detuvo frente a ella, todavía con el aire de la calle en la respiración. La nota era muy breve. Era mejor así, dijo ella, sin mirarlo del todo. Decía que no querías ocupar un lugar que no te pertenecía. Y es verdad, no lo es. Ella lo miró con esa atención directa que nunca había aprendido a moderar. En sus ojos había una cautela específica, la protección de alguien que ha aprendido que las cosas buenas también pueden quitarse. Joaquín se acercó un paso. He pasado años diciéndome que no podía olvidarla, porque la vi encerrada y no hice nada, dijo con la voz más baja de lo habitual. Me dije que era culpa, que era responsabilidad, que cualquier hombre decente habría sentido lo mismo. Hizo una pausa. Pero la culpa no vuelve una y otra vez al mismo rostro. La responsabilidad no se queda mirando unos claveles secos, como si allí hubiera quedado algo de uno mismo. Y la decencia no deja este vacío cuando encuentra una habitación vacía y una nota doblada sobre la mesa. Se detuvo. La miró. Yo no volví a Valencia por el litigio. Volví porque nunca pude olvidarla. Y ahora que la encontré, no tengo ninguna razón que valga para dejarla ir. Marcela no se movió. Algo en ella vaciló. No por miedo, sino por no saber qué hacer con lo que acababa de sentir. Bajó la mirada apenas, como si necesitara ordenarlo antes de dejar que se notara. Yo no sé cómo funciona este mundo, dijo en voz baja. Yo te lo enseño. No es tan simple. No, admitió él. No lo es. Guardó silencio un instante. Pero usted me enseñó a mirar el mundo de otra manera, Marcela. Cosas que yo ya no veía. Usted las tocaba con los ojos, como si todavía tuvieran algo que decir. Y a su lado, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo limpio.
algo que no venía de una obligación, ni de un nombre, ni de lo que otros esperaban de mí. La miró con una serenidad que ya no intentaba defenderse. No sé qué dificultades vendrán, pero sé que quiero descubrir ese mundo con usted, y no soy capaz de dejarla ir sin decirlo. Marcela lo miró un momento largo. Luego, despacio, sus brazos se soltaron, como si por fin pudiera dejar de protegerse de lo que sentía. Joaquín lo entendió. Se acercó despacio. ¿Puedo?, dijo en voz baja. Ella asintió, apenas con los ojos que no bajaron de los de él. Él tomó su mano con cuidado, como se toma algo que vale mucho. La llevó despacio hasta sus labios y la rozó con una levedad que no era timidez sino respeto. Luego la rodeó con los brazos, dejándole tiempo para decidir en cada paso. Marcela no se apartó, y cuando el abrazo llegó a ser completo, cuando sus brazos la sostuvieron con esa firmeza tranquila que no apretaba sino que sostenía, ocurrió algo que ella no esperaba. Fue algo parecido a lo que siente el cuerpo cuando lleva mucho tiempo tenso, y de pronto encuentra un lugar donde puede soltar ese peso sin miedo a que el suelo desaparezca. Era la certeza, nueva y casi imposible, de no tener que sostenerse sola. Cerró los ojos y se quedó quieta, recibiendo eso. Mateo los vio desde la ventana. Se alejó despacio, con el paso tranquilo de quien sabe que ya hizo lo que vino a hacer. Marcela partió al norte con Mateo pocos días después. Esta vez no se fue para huir. Se fue para recibir el nombre que le habían negado, conocer la casa de su hermano y entender poco a poco qué lugar podía ocupar en esa nueva familia. Joaquín no intentó detenerla. Había comprendido que amarla no era cerrarle otra puerta, sino esperarla al otro lado de la que ella necesitaba cruzar. Él llegó al norte 3 semanas después, no como visita. En la imponente Catedral del Norte, bajo el sol radiante que iluminaba los vitrales con tonos dorados, Marcela Berín Corval, ahora reconocida en su linaje y fortaleza, y Joaquín del Mar Valen, duque de Valenor, se unieron en matrimonio. La boda se celebró sin estruendo, rodeada por la familia de Mateo, algunos amigos leales y la presencia serena de Victoria, que observó la ceremonia con una sonrisa limpia, sin sombra de amargura. Marcela, vestida de blanco puro con claveles rojos entretejidos en su velo, un eco sutil de aquellos primeros pétalos que Joaquín le regaló, caminó al altar con la serenidad de quien ha cruzado abismos para encontrar su hogar verdadero. Sus manos se entrelazaron, y en ese instante el mundo que una vez la aprisionó pareció desvanecerse para siempre. Los años transcurrieron en la hacienda ducal sin el ruido de las grandes promesas, pero con la firmeza de las cosas que se construyen todos los días. Marcela aprendió a habitar la casa sin pedir permiso para existir en ella. Caminaba por los corredores con otra serenidad, recibía a la familia de Mateo con una alegría tranquila. Administraba los asuntos de la hacienda con una atención que sorprendía a quienes aún creían que la vida podía medirse por los años perdidos. Joaquín, por su parte, descubrió que amar a Marcela no era protegerla de todo, sino caminar a su lado mientras ella aprendía a elegir por sí misma. A veces viajaban por los naranjales, otras veces se detenían junto al río, y ella seguía haciendo preguntas como si el mundo todavía tuviera secretos guardados solo para quien supiera mirarlo con paciencia. Con el tiempo llegaron 2 hijos, y la casa, que antes había conocido demasiados silencios, se llenó de pasos pequeños, risas inesperadas y voces que no tenían miedo de sonar alto. Marcela los miraba correr por los jardines y algunas tardes comprendía sin decirlo que ninguna infancia debería aprender a vivir detrás de una puerta cerrada. No todo lo que dolía desapareció, pero dejó de mandar, y eso, quizás, fue la forma más profunda de libertad que Marcela llegó a conocer. Así encontró Marcela Berín lo que nadie le había enseñado a buscar:
no porque no lo mereciera, sino porque nadie le había dicho que tenía derecho a quererlo. Y así descubrió Joaquín del Mar Valen que el hombre más seguro de su mundo había necesitado que alguien que no sabía nada de ese mundo le mostrara lo que en él valía la pena ver. Algunas puertas, cuando finalmente se abren, no necesitan explicación. Solo necesitan que alguien haya tenido el valor de empujarlas. Espero que la historia de Joaquín y Marcela haya encontrado un lugar en usted. Si desea apoyar este espacio, su presencia en los comentarios hace más de lo que imagina. Ayuda a que estas historias lleguen más lejos. En el comentario fijado y en la pantalla final encontrará otros relatos que pueden acompañarle un poco más. Gracias por quedarse. Con todo mi corazón.